la noche que entregaron al Señor Jesucristo, uno de sus discípulos llegó a decir aquello de, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Yo iré contigo hasta la muerte. Primer error. Menospreciar a los demás. Aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Primer error, menospreciar a los demás, creerte superior a los demás y depender de tus propias fuerzas. Segundo error, van al huerto de Getsemaní y allí dice que saca la espada, le corta la oreja. Bueno, le cortó la oreja porque hizo así, pero yo creo que la idea era cortarle tal vez el cuello, ¿no? El Señor le dice, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Defender con armas carnales la figura del Señor Jesucristo. Segundo error. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tercer error. Seguir al Señor de lejos. Le seguía, pero de lejos. Cuarto error. Calentarse en el fuego ajeno, fuego de los romanos. ¿Se dan cuenta cómo va todo un proceso? Una cosa te lleva a otra, una cosa te lleva a otra. Quinto y definitivo y fatal error, negar al Señor Jesucristo, decir, no le conozco, no sé quién es, aunque la forma de hablar le delataba, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, pero negó en 3 ocasiones, reiterando que él no conocía al Maestro. Dice después que se cruzaron las miradas. Miren las veces que Jesús miró a alguien. Es una tarea que les dejo. Cada vez que Jesús miraba a alguien, algo ocurría. En este caso dice que Jesús lo miró y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Pero se desconectó, igual que Adán. Se desconectó después de haber visto milagros, después de haber caminado por encima de las aguas, después de haber caminado con el Señor 3 largos años de su vida, niega al Señor. 72 horas más tarde, el Señor Jesucristo, como todos sabemos, resucitó de la tumba y María Magdalena, hemos pasado recientemente por su pueblo, Magdala, recibe un encargo. Dile a mis discípulos, y a Pedro, ¿os dais cuenta de ese detalle en los evangelios? Dile a mis discípulos y a Pedro, ya no es discípulo, ya no quiere ser de los míos, pero dile también a él que suban a Galilea. Cuando llegan aquí, probablemente era en este mismo lugar, ¿verdad? No lo podemos saber con exactitud, pero es el lugar que tradicionalmente se acepta como el lugar donde estuvo el Señor. Llega el Señor a la orilla, se los encuentra pescando, no lo reconocen, ¿vale? Y entonces les hace unas preguntas. ¿Habéis pescado algo? Y la respuesta fue, nada. Toda la noche, lo hemos intentado, por decirlo de alguna manera, parafraseando el texto, y no hemos pescado nada. Y ahí nos detenemos y pensamos, ¿toda la noche habéis dicho? Yo les pedí hace unos días que oraran conmigo 1 hora y se quedaron dormidos. Y ahora vengo aquí y me los encuentro que llevan toda la noche sin resultados y no les ha entrado sueño. Qué curioso, ¿no? Conocen cristianos que para el Señor siempre están cansados, no tienen tiempo, pero para sus negocios siempre tienen tiempo y no se cansan. ¿Conocen alguno así? Bueno, en vuestros países no pasa eso porque ustedes están en otro nivel espiritual. Nosotros los españoles que somos todo carne, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, llegan a la orilla y el Señor ya les tenía preparado el desayuno y ahí empieza una restauración muy interesante, sobre todo centrado en la figura de Pedro, cuando después de haber comido, después de haber contado los peces, 153 grandes peces, y ni aún así la red se rompía, el Señor se le queda mirando a Pedro y le pregunta algo que el Señor sabía perfectamente la respuesta, pero es una forma de confrontarlo, ¿no? De confrontarlo con su cruda realidad. Pedro, ¿tú me amas? En el castellano no se aprecia, pero en el texto griego dice, Pedro, tú me agapeas. Hay varias palabras en griego para el amor y el Señor le está diciendo, tú me agapeas, y Pedro le responde en griego, yo te fileo. Es decir, yo te amo, pero
son distintos niveles de amor, ¿no? No con esa profundidad. El amor ágape es el de 1 Corintios 13, ¿no? El amor fileo es el amor filial, el amor eros es todo lo relacionado con las relaciones sexuales en la pareja y todo eso, ¿no? La segunda vez el Señor le vuelve a preguntar lo mismo: Pedro, tú me agapeas, es decir, tú me amas como yo te amo a ti, y Pedro le responde: yo te fileo, si no me pidas ese amor porque no soy capaz de dártelo. A la tercera vez Pedro entra, se le enciende la lamparita y entonces es cuando él dice: Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo amar con ese amor porque lo dije allí el otro día y mira lo que hice, entonces ahora no te voy a decir yo te agapeo también porque entonces otra vez voy a meter la pata, ¿no? Entonces es cuando el Señor le demuestra que necesita restauración en su vida. Hermano, hay millones de cristianos que necesitan ser restaurados. Ya son salvos, ya sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero necesitan ser restaurados en sus emociones, en sus recuerdos, en sus heridas que están abiertas. Fíjense qué curioso que en Jerusalén, antes de venir aquí, el Señor dice que les enseñó sus manos, sus pies y su costado. No estaban ahí sangrando, borbotones de sangre, sino que le enseñó sus manos, sus pies y su costado. Eran heridas que milagrosamente habían cicatrizado. Eran heridas, pero estaban cicatrizadas. Sufriremos heridas en las iglesias, con los hermanos, con los pastores, con todo lo que ustedes quieran, pero no puedes tener toda la vida una herida abierta, porque te puede matar una herida abierta, se cangrena, se infecta. Entonces las heridas de guerra son para decir: aquí me hirieron. Fíjate qué curioso que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, dice que Él perdona y olvida. A nosotros no nos dio esa capacidad. Nos dio la capacidad de poder perdonar, pero no de olvidar. Si usted me hace algo malo, nos reconciliamos, nos perdonamos, pero yo puedo recordar en cualquier momento lo que usted me hizo o lo que yo le dije. Lo puedo recordar, ¿sí o no? No me domina, ya lo tengo superado, pero lo recuerdo. Para que nos demos cuenta de que las heridas no nos pueden dominar, sino que con la restauración con la que hemos sido, con la consolación con la que hemos sido consolados, podamos después consolar y restaurar a otros hermanos. Entonces, ¿cómo puedes tú saber? Muchas veces me pregunto: ¿y cómo puedo yo saber cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el área en el que Dios me puede utilizar? Observa tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida desde niño hasta el día de tu conversión, incluso después de la conversión? ¿Qué experiencias se han repetido? El que ha estado en drogas, en prostitución, en cárceles, en guerras, en fin, cada uno tiene su historia. Bueno, esa ha sido la escuela en la que el Señor te ha ido tratando para que después tú trates y ayudes a restaurar y a cambiar a personas que tú las puedes entender porque has estado en sus zapatos, porque has estado en su situación y tú las puedes ayudar mejor que nadie, ¿verdad? Entonces el Señor fue herido y ahora viene a curar a un herido. Un herido que sabe que se ha desconectado, pero ¿me dará el Señor otra oportunidad? ¿Contará todavía el Señor conmigo después de la que he liado en Jerusalén, que le he dicho públicamente a la gente que no lo conozco? Bueno, el Señor le dio otra oportunidad y le dijo: apacienta mis ovejas. No es que lo está nombrando papa, sino que le está diciendo: vuelvo a ponerte en primera línea, vuelvo otra vez a contar contigo, vuelvo otra vez a ponerte bajo mi cobertura y con la responsabilidad de atender a la gente, porque fíjate, si el Señor lo restaura, pero no le vuelve a dar la oportunidad de poder ser usado por Él, pues se hubiera quedado ahí cojo, ¿no? Algo faltaría. Y al final el Señor le da una bendición tremenda y le revela cómo va a morir. Dice: y esto dijo dando a entender con qué muerte, con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios. Toda esta historia está en Juan capítulo 21. La tienen en sus Biblias sin ningún problema. Entonces, ahí no interviene ningún otro discípulo, sino es una conversación entre Pedro y el Señor, donde Él está restaurando, ¿verdad? Dice: cuando eras joven, te ceñías a ti mismo, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro, dice, y dando a entender con qué tipo de muerte iba a glorificar al Señor. Si esa fue la guinda del pastel. Pedro sabemos que murió probablemente en Roma, crucificado, pero en el momento de la crucifixión él pidió que le pusieran la cabeza para abajo, los pies para arriba, porque no se consideraba digno de morir como su maestro, ¿verdad? Ahí estaba Juan, y entonces, claro, Pedro ante todo aquello le dice: bueno, ¿y no le vas a decir nada? Y el Señor le dice:
déjalo, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y dice el pasaje bíblico, y se corrió entre los discípulos que él nunca iba a morir. Y Juan aclara y dice, no me dijo que no iba a morir, sino que yo iba a quedar hasta que él viniera, cosa que vio en visión en Patmos cuando tenía 100 años, ¿no? Entonces, hermanos, no sé si en esta mañana hay alguno entre nosotros que necesita en algún área de su vida ser restaurado por el Señor. Ese Señor que restauró aquí en estas aguas al apóstol Pedro, también te puede restaurar a ti. Puede restaurar tu amor en tu pareja, puede restaurar el amor que has perdido hacia un hijo o el hijo hacia ti. Puede restaurar absolutamente todas y cada una de las áreas de tu vida. Pero si no eres restaurado, no vas a poder ser usado. Olvídate eso. Hay gente que se camufla, se parapeta detrás del ministerio para ocultar sus heridas, para sentirse realizado en la vida. Y el ministerio no es como una plataforma donde yo me escondo de mis heridas, de mis traumas de la infancia, y ahí me siento respaldado, querido y apoyado, pero nadie sabe lo que yo en el fondo tengo, pero uso el ministerio como una pantalla, ¿verdad? Y la utilizo. No, el ministerio no es para eso. Repito, si no eres restaurado, no vas a poder ser usado. Por eso hay personas que luego en su vida ministerial o particular o privada reproducen sus problemas y sus defectos, porque la Biblia nos enseña, no así con estas palabras, pero sí podemos ver la enseñanza, que no solamente los seres humanos tenemos la capacidad de reproducir nuestra genética en la próxima generación, sino que también reproducimos y plasmamos en la gente nuestra parte espiritual. Y les voy a poner dos ejemplos. La Biblia dice que cuando Moisés estaba en el desierto, estaba muy ocupado tratando de atender al mayor número posible de personas, desde la mañana hasta bien entrada la noche. Por allí apareció un día su suegro, Jetro, un hombre que recibe 5 nombres diferentes en la Biblia. Uno de ellos Jetro, ¿no? Y llegó y le dice a Moisés, lo que haces no está bien. Por mucha gente que atiendas, quedan siempre más por ser atendidos que los que has podido atender. Entonces le enseña a delegar. Nadie le había enseñado ese área a Moisés. Estamos hablando de Moisés, ¿eh? No estamos hablando de un chiquito que apareció por la calle, de Moisés. Tienes que aprender a delegar. Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, se dejó tratar. Lo que hablábamos hace un ratito allí, ¿se acuerdan? Eso es un manso, el que se deja moldear, el que se deja asesorar, el que se deja tratar. Y dijo, bueno, ¿cómo hago? Escoge a 70 varones, vete al tabernáculo, al Mishkan, vete al tabernáculo de reunión, y allí Dios tomará de tu espíritu y se lo pondrá a ellos. Si no eran 70 para competir, a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién tiene más gente. No era para eso. Era para complementar el ministerio de Moisés, porque el Señor siempre pondrá en el camino a alguien para poder complementarte y para poder cumplir lo que Dios tiene para tu vida. José sin Faraón no era nada. Dios tuvo que poner a un faraón en la vida de José para poder ver sus sueños cumplidos. Dios puso a un Goliat en el camino del joven David para poder llegar a ser lo que fue. Si Dios siempre va a poner a alguien para complementarte. Le puso a un Elías al lado de un Eliseo, le puso a Moisés al lado de un Josué, etcétera, etcétera. También el enemigo va a imitar esto y te va a meter en el camino gente que no envía al Señor, sino que envía a lo mejor Él para hacerte tropezar. Ahí la experiencia y el discernimiento espiritual, ¿vale? Ahora bien, Pedro, una vez que es restaurado, llegó a ser una tremenda bendición. Y seguramente él también ayudó a otras personas que habían fracasado, que habían pecado, que se habían desconectado del Señor. Pero él los podía entender mejor que nadie, porque lo que Pedro hizo fue apostatar. Eso es la apostasía. Es dar marcha atrás. Un inconverso no puede ser nunca ser un apóstata. ¿Apostatar de qué? ¿Renegar de qué si nunca fuiste salvo? El apóstata es el que un día fue iluminado, gustó del don celestial, estoy hablando según el libro de Hebreos, y dio marcha atrás y pisoteó la sangre de Jesús. Entonces, claro, ese es un camino muy peligroso porque eso te lleva a la destrucción total, ¿no? Entonces, hermanos, dejemos que el Señor restaure, si tiene que ser restaurada, cualquier área de tu vida. Porque hay 21 enfermedades del alma en la Biblia. No hablo de enfermedades físicas, hablo de enfermedades del alma, de las emociones, de los sentimientos, de los recuerdos, que los psicólogos lo llaman trauma, lo llaman, en fin, muchas cosas. Hay momentos que la Biblia los llama ataduras,
Por ejemplo, la mujer de la sinagoga no estaba endemoniada, pero estaba atada. Esta es una hija de Abraham, que Satanás ha atado, no ha poseído. El creyente no puede ser poseído por espíritus malignos, pero sí te puede atar, sí te puede complicar la vida. Es como Mefiboset. Mefiboset se cayó de niño y quedó tocado para toda su vida, quedó lisiado. De aquí para abajo no caminaba, de aquí para arriba lo veía sentado y estaba perfecto, pero en cuanto se levantaba, se caía, no podía caminar. Espiritualmente hablando, el diablo es un experto en que te quedes lisiado para toda tu vida. Gloria a Dios que hubo un David que le dijo, vente, siéntate a mi mesa y yo te cuidaré, yo te protegeré. Hoy en día tenemos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, que restaura nuestra vida, que nos hace sentar con Él en la mesa para tener comunión nosotros con Él y Él con nosotros. Así que oramos en esta mañana. Cierra tus ojos, hermano. Deja que el Señor en estos días, en este lugar tan bonito, el Señor comience a iluminar áreas recónditas de tu alma y comience a traer esas cosas que tú dices, Dios mío, esto nunca se lo he contado a nadie, esto no lo sabe nadie, pero yo sé que en ese área tú tienes que tocar y restaurar mi vida. Y a veces estamos muy acostumbrados a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y cuánto nos cuesta estar en silencio en la presencia del Señor, verdad? Guardemos unos instantes silencio ante la presencia de Dios. Porque en el silencio Dios también habla a tu alma y a tu corazón. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que podemos estar en comunión contigo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que salvas y restauras. Y te pido, Señor, que restaures todo lo que tenga que ser restaurado en este tiempo, para que cuando retornemos a nuestros países, a nuestros hogares, esa obra que solamente tú puedes hacer haya sido realizada por ti, Señor. Obra en nosotros conforme a tu voluntad y conforme a la verdadera necesidad que cada uno de nosotros podamos tener. Nos rendimos a ti, soberano Dios del cielo, y oramos para que tú, Señor, hagas una obra perfecta. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment and every day, for your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Y para que nunca más volvamos a ser dominados, arrastrados o seducidos por cosas que no son de tu agrado. Glorifícate tú, Señor. Manifiéstate tú, Señor, en estos días, en nuestras vidas. Toma el control total de nuestras vidas y haz una obra hermosa y duradera en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.